Bueno, entonces, gente, vamos a empezar. ¿Ven la presentación? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, chicos, entonces la semana pasada habíamos arrancado lo que es la unidad 2 de inmunoprofilaxis del contenido programático de nuestra asignatura. Entonces, básicamente en esta unidad lo que vamos a hablar ¿verdad? De las vacunas y de los sueros, ¿verdad? Con respecto a las vacunas, la semana pasada ya habíamos estudiado, ya habíamos desarrollado, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hacer un breve repaso otra vez rápidamente y luego ya vamos a entrar también en lo que son, vamos a decir, el manejo y los factores tanto endógenos y exógenos que de repente pueden afectar, ¿verdad? A la eficacia o la seguridad o al éxito, ¿verdad? De un plan o de un programa de vacunación. Y sin dar más preámbulos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por vacuna? ¿Alguien me puede explicar con sus palabras qué es una vacuna? Hello, ¿me escucho? Entonces, una vacuna es toda suspensión de microorganismos en distintos estados biológicos, o puede ser también soluciones de sus metabolitos detoxificados, como por ejemplo las toxinas, o combinación de ambos, o bien ciertas estructuras de estos microorganismos, con el agregado o no de adyuvantes, que al ser inoculados en un ser humano o en un animal, por ejemplo, en condiciones adecuadas, en el futuro lo van a proteger contra una infección o de una enfermedad, o reduciendo las consecuencias por inducir un estado de inmunidad activa artificial. ¿Por qué hablamos de inmunidad activa artificial? Activa es porque el receptor de la vacuna, en este caso, por ejemplo, un animal, va a producir o generar sus propios anticuerpos contra el agente patógeno contra el cual fue vacunado. Y es artificial porque no es que está producida por la enfermedad en sí o por el agente patógeno de campo, por decirlo así, sino que está inducida o producida por un preparado artificial, vamos a decir, hecho por el hombre. Entonces, otros conceptos también nos dicen que las vacunas son suspensiones de microorganismos vivos que pueden ser atenuados o inactivados, utilizados con la finalidad de inducir una producción de respuesta inmunitaria específica, sobre todo a través de la producción de anticuerpos por parte de un individuo sano, susceptible. ¿Y por qué decimos sano y susceptible? Porque lo ideal es que para que una persona o un animal adquiera una buena inmunidad por parte de una vacuna es que se encuentre sano, es decir, que no se encuentre ya enfermo por la enfermedad, incluso contra la cual se quiere vacunar, o que tenga, por ejemplo, enfermedades que producen inmunosupresión, etcétera, etcétera. Y susceptible porque nosotros debemos aplicar la vacuna a un vertebrado que es susceptible contra esa enfermedad. No vamos a estar aplicando, por ejemplo, una vacuna eh, contra el virus de la inmunodeficiencia felina, por ejemplo, a un canino, ¿verdad? Porque el canino no es susceptible a contraer esa enfermedad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos aspectos. Parecen muy obvios, pero son básicos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué protegerá en un futuro al individuo frente al agente infeccioso? Son muy importantes para prevenir enfermedades, sobre todo las de transmisión aérea, donde las demás acciones sanitarias son poco eficaces. Y estuvimos hablando en la clase pasada que este párrafo viene más que nunca bien, ¿verdad? De acuerdo a los tiempos que estamos pasando, en donde la pandemia que estamos sufriendo hoy en día justamente es producida por un virus cuyos principales síntomas o cuyas principales afecciones, vamos a decir, se producen en el aparato respiratorio y que la vía de transmisión más frecuente es la aerógena. Entonces, estos son conceptos de vacunas que, vamos a decir, ya estamos manejando. Y en cuanto a la clasificación de las vacunas, existen varias clasificaciones, pero tenemos dos tipos de vacuna, por llamarlo así, clásicas principales, ¿verdad? Que son las vacunas atenuadas y las vacunas muertas o inactivadas, ¿verdad? Las vacunas atenuadas, activas, vivas, ¿verdad? Se consiguen mediante la selección de mutantes con una virulencia atenuada o reducida, que son estables y que tienen una capacidad de transmisión baja, no contaminados y con una capacidad inmunogénica. ¿Qué significa una capacidad inmunogénica? Que tiene una capacidad de estimular a las células del sistema inmunológico para que estos produzcan una respuesta específica contra ese agente patógeno a través de la producción de anticuerpos, que es la inmunidad humoral, o la estimulación de linfocitos T, que se refiere a la inmunidad celular. Entonces, esto se puede obtener mediante sucesivos pasajes, por ejemplo, en huéspedes animales o en cultivos, ¿verdad? Crean una infección inaparente que origina respuestas inmunitarias de tipo humoral y celular que dejan una inmunidad intensa y de larga duración. Esas son definitivamente las ventajas más importantes que tienen estas vacunas activas, atenuadas, es que generan una inmunidad fuerte, duradera e intensa, y que también estimula tanto a la inmunidad celular como la humoral, que es lo ideal. Luego tenemos las vacunas muertas o inactivas, que se preparan inactivando o matando, ¿verdad? Suspensiones de virus o bacterias por métodos que pueden ser físicos, como el calor, o métodos químicos con la utilización de sustancias químicas, como por ejemplo el formol, ¿verdad? En algunos casos se utilizan los microorganismos o las células enteras, por ejemplo, se puede utilizar virus enteros, bacterias enteras, y en otros se obtiene a partir, por ejemplo, de sus metabolitos, como las toxinas, algunos antígenos segregados, o de determinadas estructuras, ¿verdad? De un agente patógeno, ¿verdad? En este tipo de vacunas, las respuestas son de tipo humoral, ¿verdad? Y la intensidad y duración son menores que las vacunas vivas atenuadas. Entonces, como que estas son desventajas que tienen las vacunas muertas o inactivas, que generalmente solamente estimulan una respuesta humoral, es decir, la producción de anticuerpos, y la intensidad y la duración también de la inmunidad es generalmente menor que una vacuna atenuada. También decíamos que, vamos a decir, hay ciertas características que podrían, vamos a decir, definir lo que sería una vacuna ideal, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta una premisa, de que no existe una vacuna que sea 100% segura. O mejor dicho, no existe una vacuna que tenga una eficacia del 100%, ¿verdad? Es lo ideal, pero no es lo que ocurre en la realidad. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas propiedades? La seguridad, la inocuidad, eso es lo primero, ¿verdad? Debe ser segura, debe ser inocua para el receptor, es decir, para el ser humano, para los animales, ¿verdad? Que no haya una reversión, que no sea tóxico, y si es posible que no tengan efectos adversos como lo que tanto nosotros escuchamos hoy en día
de la vacuna, por ejemplo, contra el COVID, como por ejemplo dolor en la zona de aplicación, fiebre, dolores musculares y en casos más complicados puede ser, por ejemplo, también shock anafiláctico o reacciones alérgicas. Que tenga una buena eficacia, ¿verdad? Dijimos que lo ideal es que tenga un 100% de respuesta protectora, pero ustedes ya saben que eso no existe. Estamos escuchando los días en las redes sociales, en la radio, en los noticieros, en la tele, que por ejemplo tal vacuna del coronavirus tiene un 90% de eficacia, hay otro que tiene 82, hay otro que tiene 60. Es decir, esas son las realidades de las vacunas, no solamente contra el COVID-19, sino que todos los tipos de vacunas que hay, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, ¿verdad? Entonces, y aquí hay que resaltar esto. ¿A ustedes qué les parece mejor? ¿Les parece mejor que no haya una vacuna o que de repente exista una vacuna que nos proteja de 70, 80, 90, 60%? ¿Qué es mejor? ¿70, 80% o 0%? Me imagino que es el 70, 80 o 60, ¿verdad? Entonces siempre hay que ver en ese sentido el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. En lo ideal que tenga una protección cruzada. ¿Qué se refiere a esto? Es que si de repente exista un agente patógeno que tenga, vamos a decir, variantes o cero variedades, entonces que la vacuna que se elabora entonces proteja contra esas variantes o esos serotipos o esas cero variedades. Y que tenga una larga duración y rápida, vamos a decir, en lo que se refiere a la inmunidad que va a generar, ¿verdad? Que sea estéril, sin contaminantes de otros microorganismos, como bacterias, hongos y otros. Y también siempre el aspecto económico es muy importante, costo y conveniencia, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, desde el punto de vista de salud pública, vamos a decir que hay que poner en la balanza si de repente un gobierno, un estado, por ejemplo, va a gastar mucho dinero para preservar la salud pública de una enfermedad que de repente había sido que no es tan grave. Entonces, mejor es aplicarla a otra enfermedad que sí es grave, ¿verdad? Más o menos en ese sentido, ¿verdad? Y desde el punto de vista netamente económico, productivo, que se puede dar, por ejemplo, en el ámbito agropecuario, en el ámbito veterinario, es si vale la pena desde el punto de vista económico gastar una ponchada de dinero en una vacunación contra aftosa, por ejemplo, eh, que sí, que yo creo que tiene sentido porque al vacunar contra la fiebre aftosa, entonces estamos asegurando que nuestro rebaño esté libre de esa enfermedad y de esa manera entonces van a estar abiertos en numerosos mercados donde nosotros como país vamos a poder exportar nuestros productos de origen animal, ¿verdad? Que va a generar una entrada de divisa demasiado importante para el país. Pero, por ejemplo, si existe otra enfermedad que de repente no tiene una repercusión económica, entonces, bueno, de repente, si no es necesario gastar tanto dinero en una enfermedad que no tiene un impacto productivo, no tiene un impacto económico y a su vez incluso no es que sea, vamos a decir, demasiado eh, o que tenga una tasa, vamos a decir, de y mortalidad muy elevada, entonces quizás de repente no sea tan necesario, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, la vacunación trata de desarrollar en el hospedador una inmunidad activa, vuelvo a repetir, porque el receptor de la vacuna va a producir sus anticuerpos sin que padezca la enfermedad, por supuesto, ¿verdad? Con la vacunación se promueve la formación del paciente de lo que se diría la memoria inmunológica. Entonces, cuando un animal o una persona recibe la o las dosis correspondientes de una determinada vacuna, ¿qué es lo que se está haciendo? Simplemente lo que se está haciendo es justamente crear esa memoria inmunológica como para que ese animal, o sea, su sistema inmunológico, su organismo, esté preparado ante una futura eventual exposición de ese animal ante el agente
infeccioso de campo, de calle. Entonces, si se llega a exponer a ese agente infeccioso de campo, de calle, entonces su sistema inmunológico tiene esa memoria inmunológica y va a responder de una manera mucho más rápida, eficiente. Entonces, eso es lo que va a evitar, en definitiva, que el animal se enferme, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que la vacunación es una medida preventiva o profiláctica cuyo efecto tiene un tiempo de demora en el que el individuo forma, vamos a decir, su defensa, tanto de inmunidad humoral como de inmunidad celular. Entonces, se administra una preparación que contiene antígenos, ¿verdad? Entonces, estos antígenos que también ustedes pueden encontrar o van a escuchar, por ejemplo, como principio activo de una vacuna. Entonces, estos antígenos o estos principios activos, por ejemplo, pueden ser cepas seleccionadas de organismos vivos, pero poco virulentos o que hayan sido atenuados, como por ejemplo la vacuna contra la brucelosis, que es la vacuna cepa 19, que son vacunas que están preparadas con bacterias vivas, atenuadas, y es por eso que justamente hay que tener cuidado por parte del operario, porque si se llega a inocular, entonces tiene grandes chances o posibilidades de desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Y como se trata de una vacuna atenuada, generalmente entonces, por ejemplo, la vacuna cepa 19 esa vacuna se aplica una sola vez en la vida del animal, ¿verdad? Organismos muertos, por ejemplo, como por ejemplo la vacuna contra la rabia, que ya se realiza de esta manera a través de virus o estructuras víricas inactivadas. Y existen otros tipos de antígenos o de principios activos, como por ejemplo toxinas atenuadas que se utilizan para neutralizar el efecto de ciertos agentes infecciosos que producen toxinas, como por ejemplo el Clostridium tetani que produce el tétanos, ¿verdad? Entonces, podemos clasificar a las vacunas, entonces, según el estado biológico del inmunógeno, en, por ejemplo, vacunas activas o vacunas inactivadas, ¿verdad? Según el sustrato específico, podemos clasificar en vacunas bacterianas, que pueden ser otras a su vez somáticas o del cuerpo, del soma, ¿verdad? De la bacteria, vacunas bacterianas metabólicas, que pueden ser, por ejemplo, que estemos utilizando principios activos o metabolitos que son sintetizados por la bacteria, como por ejemplo las toxinas, justamente. Las anavacunas, esprovacunas, por ejemplo, que son utilizados esporas de ciertas bacterias, o algunas fracciones o algunos determinantes antigénicos que se encuentran, por ejemplo, en la superficie externa de la bacteria. Luego tenemos las vacunas víricas, perdón, que pueden estar sintetizadas o elaboradas a través del virus completo o también de pequeñas fracciones o pequeños determinantes antigénicos, como en el caso, por ejemplo, del coronavirus, que el principio activo o la plataforma que más se utiliza o el determinante antigénico que más se utiliza es, por ejemplo, la proteína spike, la proteína espiga del virus, ¿verdad? Y también vacunas parasitarias, ¿verdad? Por la variedad de inmunógenos que de repente puede tener esa suspensión o esa vacuna, pueden ser, por ejemplo, monovalentes, cuando se utiliza un solo agente patógeno como principio activo, e incluso puede ser, por ejemplo, un solo serotipo de ese agente. Polivalentes, por el contrario, cuando esa vacuna está elaborado de varias serovariedades, varios serotipos o varios variantes de un determinado agente infeccioso. Es lo que ocurre, por ejemplo, con de repente esta vacuna, por ejemplo, contra la influenza que aplican ahora en estos tiempos, por ejemplo, la farmacia, eso que te dicen, nosotros tenemos la vacuna, la francesa, por ejemplo, que es la tetravalente. Bueno, esa es una polivalente porque te protege de las 4 serovariedades más importantes, por ejemplo.
Y después tenemos las mixtas o combinadas, es que cuando una vacuna está preparada con varios principios activos que pueden ser distintos. Incluso pueden ser distintos agentes etiológicos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que son las vacunas triple o sextuple que de repente se aplican en, vamos a decir que en medicina veterinaria, que nos protegen o que protegen, vamos a decir, a nuestros pacientes de más de un tipo de agente infeccioso. Por ejemplo, le pregunto, la vacuna triple canina, por ejemplo, ¿contra qué enfermedades o contra qué agentes patógenos eh, le protege, vamos a decir, al animal o al cachorro, en este caso? ¿Hola? ¿Están ahí? O por ejemplo, las vacunas que se utilizan en ganado bovino, por ejemplo, las vacunas clostridiales que protegen frente, por ejemplo, a Clostridium chovei, a Clostridium septicum, Clostridium boleticum. Ven cómo son distintos agentes patógenos, pero que están, vamos a decir, eh, en una misma suspensión, en una misma vacuna. Bueno, después tenemos por su finalidad, pueden ser vacunas profilácticas, metafilácticas, terapéuticas. Lo ideal es que sean profilácticas o preventivas, ¿verdad? Por su especificidad, pueden ser homólogas, lo que estuvimos hablando, heterólogas, ¿verdad? Y en específicas. Y por la vía de aplicación pueden ser, por ejemplo, naturales, que se pueden aplicar por, vamos a decir, por las aberturas naturales, como las fosas nasales, como la cavidad oral, o parenterales, que son las que se aplican por vía parenteral, que son las que más conocemos, por ejemplo, la vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía subcutánea y otros, ¿verdad? Y después también resaltamos, vamos a decir, las características o las ventajas y las desventajas que tienen las vacunas activas e inactivas, ¿verdad? Las vacunas activas, que son atenuadas, tienen la ventaja que no alteran sus inmunógenos esenciales, puesto que la mayoría de las veces incluso está elaborada por microorganismos enteros vivos, pero que son atenuados, ¿verdad? Puede cubrir variaciones antigénicas, varios tipos de serotipos o variantes o serovariedades. No requieren de adyuvantes, son muy inmunogénicas porque el sustrato llega a multiplicarse en el receptor, generan rápida respuesta inmune y que estimula, esto es lo más importante, estimula tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Estimula respuesta a nivel de las mucosas y que induce una protección que es prolongada incluso con una sola dosis, ¿verdad? Entonces, estas son las ventajas. Solamente en la mayoría de veces requiere una sola dosis, una monodosis, y la respuesta es más intensa, más rápida y más duradera. La desventaja que tienen estas vacunas activas o inatenuadas, por el contrario, entonces pueden tener una patogenicidad residual, virus adventicios, pueden tener una reversión a la patogenicidad, puede tener efectos sobre el feto, puede tener efectos en pacientes inmunodeficientes o inmunosuprimidos. En ellos de repente incluso puede llegar a desarrollar una forma de la enfermedad incluso. Su uso de repente está limitado en especies salvajes y también por su conservación. Eh, por el otro lado, las vacunas inactivas, ¿verdad? Tienen la ventaja que los animales no enferman porque los agentes están inactivados, están muertos, no hay riesgo de diseminación, ¿verdad? De repente que haya, por ejemplo, un accidente laboratorial o una fuga. Carencia de patogenicidad residual, se puede aplicar a las hembras preñadas
su uso en animales salvajes o especies salvajes es un poquitito más, vamos a decir, recomendado o puede tener un uso un poco más, vamos a decir, recomendable también de especies salvajes. Es de fácil conservación, pero vamos a decir que tiene las desventajas que tiene un poder inmunogénico más bajo, baja inmunogenicidad, se requieren dos o varias dosis y también adyuvantes para ayudar a estimular el sistema inmunológico. Tiene una lenta respuesta, una protección incompleta y generalmente la duración también de la inmunidad, entonces es más corta, ¿verdad? Y después tenemos las vacunas de última generación, ¿verdad? En el cual se definen los antígenos protectores. Se puede eliminar los antígenos que no son protectores, libres de patógenos asociados, libres de toxinas o elementos inmunosupresores y libres de sustancias pirogénicas. Entonces, ¿qué es lo que se hace, vamos a decir, entonces con estas vacunas de última generación, como son las vacunas de tecnología de ADN o tecnología, por ejemplo, de proteínas recombinantes, en el cual se utilizan, se aplica, vamos a decir, la biología molecular, la ingeniería genética? Es que muchas veces, entonces, en los agentes patógenos se pueden descubrir ciertas proteínas o ciertas estructuras y no todo el virus o no toda la bacteria para realizar una vacuna. Entonces, solamente de repente, por ejemplo, se puede utilizar una proteína de un virus y en ese sentido solamente se utiliza esa estructura antigénica y se deja de utilizar el resto de otras estructuras que pueden, por ejemplo, producir fiebre en el animal o de repente pueden tener toxinas y otras estructuras que de repente pueden llegar a producir incluso efectos adversos o colaterales, ¿verdad? Entonces tenemos la vacuna de ADN por transformación a nivel celular incorporando plásmido a células de mamíferos y transforma al animal en una fábrica de antígenos. Se puede dar por vía oral o parenteral, no son infectivas y la ventaja que tiene es que inducen una inmunidad tanto celular como humoral, ¿verdad? Entonces, esas son las principales características de la vacuna de ADN y cuyas ventajas es que tienen una simplicidad metodológica. Los laboratorios que hoy en día trabajan con biología molecular lo elaboran o fabrican con bastante facilidad ya hoy en día. No requieren el cultivo de agente infeccioso para su producción, puesto que muchas veces esa estructura antigénica determinada, entonces muchas veces, por ejemplo, una proteína o un determinado gen es introducido en el plásmido de algunas bacterias. Generalmente se utilizan bacterias apatógenas. Entonces, a medida que se replica en un cultivo, por ejemplo, las bacterias, y como ustedes saben, estas se replican y se reproducen de a millones. Entonces, a medida que se replica también ese gen o esa proteína que nosotros introducimos en su plásmido, por ejemplo, de un virus, y después eso por procesos vamos a decir, laboratoriales de ruptura de las células bacterianas y después por procesos, vamos a decir, inmunológicos, de filtración y otros, podemos purificar esa estructura antigénica y finalmente con eso desarrollamos las vacunas. Puede desarrollarse aunque el microorganismo no pueda cultivarse también. No requiere cadenas de frío demasiado importantes, aunque hoy en día algunas sí. Pueden inducir la generación de linfocitos T, es decir, que estimulan tanto la inmunidad humoral como la celular, que es lo ideal. Y se puede generar también vacunas multivalentes, que es un aspecto también muy importante. Las ventajas que tiene la vacuna de ADN es que genera una respuesta inmune de baja intensidad. Existen riesgos de integración del ADN vacunal al genoma del receptor. Existe riesgo de generar tolerancia inmunológica y aplicable solamente a antígenos proteicos. O sea que los principios activos que se utilizan normalmente con esta tecnología son de naturaleza proteica generalmente.
Bueno, entonces, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a tener unos 20 minutos de receso y después continuamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las fallas de vacunación y accidentes vacunales, ¿verdad? Entonces, como dijimos desde el comienzo, el objetivo de una vacunación es justamente generar una inmunidad en el receptor que definitivamente lo proteja contra determinados agentes infecciosos que pueden producir lesiones y enfermedades, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de que puede haber fallas en ese proceso de vacunación. eh, Pueden haber lesiones o pueden haber eh, efectos adversos o colaterales que están determinados por ciertos factores, ¿verdad? Entonces, estos factores que pueden llevar, ¿verdad? A una falla en la vacunación o a no tener éxito, vamos a decir, en una vacunación o en un programa de vacunación, entonces pueden ser dependientes de la vacuna, por ejemplo, la cepa utilizada, que no corresponde, por ejemplo, a la patología. Vamos a suponer que nosotros tenemos, por ejemplo, el brote de una enfermedad en un establecimiento y pensamos, por ejemplo, que se trata de rabia, vacunamos contra la rabia al resto del plantel, pero sigue habiendo mortandad y había sido que no se hizo un correcto diagnóstico y la enfermedad que estaba afectando a los animales, por ejemplo, el botulismo, por ejemplo. Entonces, eh, obviamente va a fallar un proceso de vacunación, ¿verdad? El serotipo inadecuado, cuando estamos inmunizando a animales o a personas con serotipos que no están circulando en la región. Por ejemplo, la fiebre aftosa, que normalmente los serotipos que circulan en la región son el A o C, y si nosotros de repente importamos o traemos vacunas, por ejemplo, que tiene como principio activo serotipos, eh, por ejemplo, hacia uno, hacia 2, obviamente ese serotipo, esa vacuna no va a tener un efecto deseado, puesto que está elaborado con estructuras antigénicas de otros serotipos que no circulan en esta región y por supuesto ahí igual los animales van a seguir infectándose. Poco pues inmunogénico, es decir, de repente una vacuna que se ha elaborado con un principio activo o una estructura antigénica que había sido, no es un buen inmunógeno y sin el inmunógeno esencial. En los defectos de elaboración, la selección del medio adecuado, si se han producido procesos de inactivación correcta, si hubo una falla en el proceso de liofilización en caso de las vacunas que tienen estas características, de repente que el antígeno no sea estable y en caso que, por ejemplo, se traten de vacunas inactivadas, la no utilización o la utilización incorrecta, vamos a decir, de adyuvantes. También depende mucho de los controles a los cuales son sometidas las vacunas y esos controles pueden ser en el laboratorio mismo que elabora o produce esas vacunas e incluso puede ser en los controles que se aplican en los organismos o los entes oficiales, ¿verdad? Como en el caso de las vacunas que van a ser aplicadas en medicina veterinaria, entonces el ente regulador es el SENASA, ¿verdad? El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal. Entonces, como ustedes bien saben, y ahora lo escuchamos en los medios, en las redes sociales, en la televisión, en la radio, es que las vacunas deben pasar por diferentes fases hasta que finalmente puedan ser eh,
vamos a decir, aceptadas para su aplicación en el ser humano o en los animales, ¿verdad? Incluso en el ser humano debe pasar por varias fases, ¿verdad? Desde la fase, vamos a decir, de modelos o ensayos in vitro, luego pasan a modelos animales, después pasan a una cierta población humana y después está la última fase que es ya a una población mucho mayor y durante un tiempo más prolongado, justamente para ver las ventajas, si produce efectos adversos o no, ¿verdad? Entonces, de todo eso depende los controles. Y los organismos oficiales, como estamos diciendo, en caso de medicina veterinaria, las vacunas que son, por ejemplo, importadas o que son fabricadas en nuestro país, entonces eso siempre pasa por controles, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, en ensayos animales o a través de distintos test inmunológicos en el cual se van comprobando si efectivamente, por ejemplo, esas vacunas levantan anticuerpos en los animales y otros procesos de control. También depende de la conservación, tanto en el laboratorio productor como en los distribuidores y también finalmente en la boca de expendio o incluso a través del usuario, que somos nosotros o que un operario, ¿verdad? Como ejemplo, citamos a la conservación y el mantenimiento de la cadena de frío, perdón, que debe respetarse desde el laboratorio en donde se produce ese biológico, pasando, vamos a decir, por los transportes, por la distribución, por los centros de acopio y finalmente por las farmacias, las veterinarias, hasta que llegue a manos del vacunador y finalmente esto lo aplique a los animales. En cuanto a los factores exógenos, podemos citar factores que, por ejemplo, depende del vacunador, depende de factores climáticos y otros, ¿verdad? En cuanto a los factores dependientes del vacunador, por ejemplo, en primer lugar estamos nosotros, ¿verdad? En el caso de medicina veterinaria, los veterinarios o los operarios, los vacunadores, ¿verdad? En nuestro caso, debemos establecer planes adecuados de vacunación por zona, época y momento. Ustedes bien saben que en caso de tanto de pequeños animales, animales de compañía, como por ejemplo perros y gatos, existen, vamos a decir, planes de vacunación bastante bien establecidos y que la mayoría de los colegas lo cumplen de una manera bastante similar, con alguna otra excepción según criterio. Y también lo mismo ocurre en los grandes animales, ¿verdad? Ya sea que estamos hablando de bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos, incluso producción aviaria y otros, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de la zona también. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos del ganado bovino, no es lo mismo establecer una vacunación periódica, anual, por ejemplo, contra rabia, en zonas donde la rabia es endémica, sobre todo en los lugares donde existen serranías y hay cavernas y hay una población importante, por ejemplo, de los murciélagos matófagos que son los vectores de la rabia bovina, ¿verdad? Que en otros lugares, por ejemplo, en zonas donde existen llanuras y donde no hay una población importante de murciélagos, por ejemplo. Entonces, en esos lugares normalmente no se aplica esa vacuna, a no ser que de repente haya un brote de la enfermedad, ¿verdad? Y también el momento es muy importante, ¿verdad? Y la situación de determinada población animal o de determinado paciente, ¿verdad? No es lo mismo recibir un cachorro que proviene, por ejemplo, de un criadero o simplemente de una persona que nos regaló o nos vendió y ese cachorro ha recibido correctamente su antiparasitario en el momento adecuado y, por ejemplo, ya haya recibido una vacuna contra parvovirus, por ejemplo, en los 40 o 45 días,
y después nosotros simplemente tenemos que seguir el plan de vacunación. A que de repente nos traigan un perro que ya tiene, por ejemplo, 2 o 3 meses y no recibió ni una vacuna y ningún antiparasitario, ¿verdad? Entonces, allí es como que cambia de repente el esquema de vacunación. La importancia de la vacuna como método de lucha, sobre todo como medida preventiva y también el valor económico. Entonces, dependiente del vacunador, por ejemplo, de la vacuna, tenemos que mantener siempre una temperatura adecuada, hay que realizar una correcta agitación de las vacunas líquidas, también una buena reconstitución de las vacunas que están liofilizadas en su diluyente correspondiente, hay que fijarnos siempre en la fecha de vencimiento y también debemos respetar la dosis y la vía adecuada. Si el fabricante no especifica, por ejemplo, que determinada vacuna hay que aplicar 3 ml por vía intramuscular, pues entonces apliquemos las 3 ml por vía intramuscular. Eh, y todo esto depende justamente de nosotros, de los vacunadores, ¿verdad? En cuanto a la cadena de frío, debemos citar que existe una red de instalaciones de refrigeración necesarias, ¿verdad? Para la conservación, el manejo, la distribución de las vacunas, que tiene que estar a una determinada temperatura o a un determinado intervalo de temperatura. Si el fabricante no especifica que su vacuna hay que conservarla, hay que mantenerla a una temperatura de refrigeración que tiene que oscilar entre 4 grados Celsius y 8 grados Celsius, bueno, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra heladera, por ejemplo, en el caso que tengamos una clínica veterinaria, mantenga esa temperatura entre 4 a 8 grados, por ejemplo, durante todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, acá volvemos a resaltar que en las vacunas deben o se debe respetar la cadena de frío desde el laboratorio productor donde se elabora o se sintetiza la vacuna, pasando por el transporte de las mismas hasta los centros por ejemplo, de acopio o de distribución, como pueden ser, por ejemplo, grandes agroveterinarias o grandes representantes, pasando luego ya a los centros, vamos a decir, de expendio, como puede ser, por ejemplo, una veterinaria o una farmacia, o directamente hasta que finalmente llega, ¿verdad?, a nuestras manos, en donde finalmente aplicamos, ¿verdad?, a los animales, ya sea en una clínica veterinaria o de repente en un establecimiento ganadero. Entonces, esa cadena de frío, volvemos a repetir, es muy importante para conservar la estabilidad del principio activo de una vacuna, porque si se rompe esa cadena de frío, entonces ese principio activo, ese virus atenuado, esa bacteria atenuada o esa proteína con la cual fue elaborada una vacuna, entonces se puede desnaturalizar y se echa a perder, vamos a decir, la vacuna. Entonces, insistimos con la cadena de frío que debe mantenerse y debe respetarse en los distintos niveles, vamos a decir, eh, del flujograma de una vacuna. Entonces, desde el nivel central de los laboratorios de fabricación, en los depósitos de cuarto frío, pasando, por ejemplo, por el nivel estatal o nacional, los centros de control, por ejemplo, en el nivel regional, la unidad provisional y casa comercial, hasta el nivel local, que pueden ser, por ejemplo, las veterinarias o establecimientos donde finalmente se aplican esas vacunas, perdón. Insistimos mucho en la cadena de frío y eso puede ser incluso una limitante en ciertos países o en ciertas regiones para poder llevar a cabo un programa de inmunización tan masiva o tan importante eh, como es, por ejemplo, la vacuna contra
el COVID, vamos a decir, que es una campaña mundial en este caso. Entonces, ustedes tienen que saber que los fabricantes, y de acuerdo al tipo de vacuna que se fabrica, justamente necesitan distintas temperaturas de conservación. Y así tenemos el caso, por ejemplo, de algunas vacunas contra el coronavirus, por dar un ejemplo, que necesitan temperaturas muy bajas, extremadamente bajas para poder conservarlas, sobre todo estas que están, eh, vamos a decir, elaborados con una plataforma de ARN mensajero, por ejemplo, el que necesitan de repente temperaturas muy bajas como menos 80 grados Celsius y otros. Entonces, en los países desarrollados y que tienen una buena logística, tienen suficientes cantidades y calidad también de cámaras frigoríficas o de freezer, y tienen distribuidas en todas sus provincias o en todos los estados o en todas las ciudades, entonces tranquilamente ellos pueden llegar a transportar, a almacenar, a conservar esa vacuna. Pero en un país como el nuestro, que tenemos ciertas limitantes económicas, socioculturales, va a ser muy difícil encontrar estos freezer o estas cámaras frigoríficas que pueden llegar hasta menos 80, menos 100, menos 120 en todos los departamentos del país, y ni qué hablar en toda la ciudad, en todos los pueblitos, en todos los centros asistenciales. Entonces, eso llega a ser una limitante bastante importante cuando hablamos de campañas masivas de vacunación, como es el caso del COVID-19, ¿verdad? O en contra del COVID-19. Y también de esto podemos traspolarlo a lo que es la medicina veterinaria y decirle que hoy en día, eh, vamos a decir, el ente contralor de la sanidad animal en el Paraguay, como es el NACSA, eh, vamos a decir que está estableciendo unos métodos de control bastante rigurosos e importantes, justamente en este aspecto que es mantener la cadena de frío. Entonces, hoy en día el SENACSA incluso está exigiendo a los laboratorios productores y por ejemplo, a grandes agroveterinarias o representantes de vacunas, de productos biológicos, y no va a pasar mucho tiempo para que esto llegue incluso a clínicas veterinarias o establecimientos ganaderos, en los cuales se le exige a estas agroveterinarias o a estos representantes, por ejemplo, de vacunas, que tengan sistemas de control de sus cámaras frigoríficas, de sus freezer, de su heladera, para asegurar que esos equipos están conservando la temperatura adecuada de conservación de esas vacunas. Entonces se instalan unos termómetros especiales dentro de estas heladeras o dentro de estos freezer, que están conectados a un sistema informático, y a través de un programa informático, entonces se puede tener un control y una lectura continua durante el tiempo, a ver de repente si es que la temperatura se mantiene o si de repente subió la temperatura, por ejemplo, como se puede dar en un corte de luz. Y bueno, eso es algo que ya está instalado, al igual que la exigencia de que estos freezer especiales tengan un UPS, por ejemplo, que lo proteja de las variaciones de repente de la tensión eléctrica, y también que por supuesto tengan generadores para que en caso de que existan corte de luz, entonces el generador reponga automáticamente y rápidamente la energía para conservar, eh, vamos a decir, la cadena de frío. Entonces, hablando un poquito de estos factores, tanto endógenos de la vacuna como los exógenos, como por ejemplo es del vacunador o de la persona que va a aplicar la vacuna. Entonces, cuando tenemos una falla en la vacunación, entonces debemos hacernos ciertas preguntas, o cuando no tenemos o no conseguimos el efecto, el propósito deseado que quisimos. Entonces, se utilizó la vacuna correcta, se realizó la prima vacunación y hicimos el refuerzo adecuado a los intervalos adecuados. O sea, el ejemplo, por ejemplo, que yo daba en un cachorro, por ejemplo, que
que venía después de 2 o 3 meses sin ninguna vacunación. Le aplicamos, por ejemplo, una sextuple y después le hicimos los refuerzos correspondientes y en el momento adecuado aplicamos la vía de administración y la dosis que fue recomendada por el fabricante. Si, por ejemplo, vamos a suponer una vacunación contra fiebre aftosa y te decía que hay que aplicar 2 centímetros cúbicos por vía intramuscular, llegamos a aplicar los 2 centímetros cúbicos o aplicamos un cc y el otro cc se fue afuera porque justo la vaca metió una patada y se movió ahí nuestra jeringa y la mitad de la otra vez salió afuera. Todos esos son aspectos que hay que tener en cuenta. La vacuna estaba vencida, se conservó correctamente, se respetó la cadena de frío. La vacuna provenía de un envase nuevo, no fue, por ejemplo, un envase de multidosis que de repente sobró en un determinado momento, lo guardamos ahí en la heladera. Pasó 2 o 3 meses, no sabemos si se cortó o no la luz, si esa heladera mantuvo la temperatura y después de repente se nos ocurre y volvemos a usar, ¿verdad? Son todo ejemplos que parecen, eh, vamos a decir, hasta infantiles o hasta fantasiosos, pero créanme que estas cosas realmente ocurren, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que intervenir nosotros como veterinarios, como profesionales, como egresados universitarios, para controlar y explicarle, ¿verdad?, a la gente empírica de la importancia de tomar todas estas medidas. También los factores exógenos dependientes del vacunador, en este caso, sobre todo cuando vacunador hablamos, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de empírico o de vacunadores que nos ayudan, por ejemplo, en las campañas en los grandes animales, por ejemplo, como son las campañas contra fiebre aftosa. Entonces hay que tener especial cuidado, por ejemplo, en el instrumental adecuado, si tenemos repuestos suficientes, como por ejemplo aguja suficiente y del calibre que tiene que ser. Ustedes bien saben que hay agujas de calibre o de dimensiones que son para inyección subcutánea, otro para inyección intramuscular. La aguja debe estar en buen estado, con buen filo. Cada tanto hay que cambiar, aunque lo ideal sea que se utilice una aguja por animal. Bien sabemos que esto podemos y debemos aplicar, ¿verdad?, en animales de compañía, porque ahí se puede realizar, vamos a decir, tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista económico, pero sabemos que en gran animales eso es muy difícil. Entonces, por lo menos si podemos desinfectar cada cierto momento o cuando nos damos cuenta que va perdiendo el filo, entonces por lo menos cambiar para respetar un poco también lo que es el bienestar animal. Después tenemos los factores exógenos que son los dependientes del medio ambiente, y aquí tenemos factores climáticos, como por ejemplo temperaturas altas, que eso puede llegar a tener un efecto negativo en el mantenimiento de la cadena de frío, y efectos climáticos como lluvia o temporales que bien nosotros sabemos que cuando llueve o cuando hay temporales importantes, sobre todo cuando estamos hablando de los establecimientos ganaderos y estamos hablando del ganado bovino sobre todo, siempre sabemos que en estas condiciones es muy difícil trabajar en el corral. Entonces lo que hace es enlentecer o prolongar, vamos a decir, un programa de vacunación con todos los efectos negativos adversos que conlleva esto, ¿verdad? Dependiente de la situación epizotiológica, ¿verdad?, hay una exposición natural continua que de repente puede tener animal frente a un agente patógeno, la difusión, el nivel de exposición, la diversidad de cepas y que en este caso, nosotros debemos aplicar vacunas que, vamos a decir, neutralicen a las cepas que circulan en la región. Y también una presión selectiva inmune, ¿verdad? También aquí hay algo un poco de
susceptibilidad individual también del animal. Entonces, decíamos, del medio ambiente depende de factores climáticos, dependientes de la situación epidemiológica, dependiente del estado sanitario, si hay presencia, por ejemplo, de animales que tienen enfermedad clínica o subclínica o una enfermedad en periodo de incubación, lo normal es que, o lo ideal en este caso, es que la vacuna reciban animales que se encuentren totalmente sanos, porque si nosotros aplicamos vacuna a animal que ya está enfermo en forma clínica o subclínica o está en una etapa de incubación, entonces es difícil que tenga un resultado positivo esa vacunación o ese programa de vacunación, ¿verdad? Después hay que tener muy en cuenta también los factores estresantes y esto se relaciona principalmente al manejo, ¿verdad? De los animales. Y aquí tenemos entonces todo lo que son, por ejemplo, los traumatismos que pueden sufrir los animales cuando entran, por ejemplo, al corral, a la manga, de repente eh, otros otras actividades, otros manejos que nosotros por comodidad o por tiempo queremos hacerlos todos de una vez, ¿verdad? Con la vacunación otra vez. Entonces, por ejemplo, le queremos hacer un baño antiparasitario o queremos hacer un proceso de escole o de escorne o queremos, por ejemplo, aplicarle antiparasitario, castrarle y marcarlo otra vez a fuego al animal y aparte otra vez le vacunamos. Bueno, eso generalmente no, o después de transporte muy prolongado, eso generalmente no es muy recomendable, ya que eh, toda situación que genere estrés en un animal, normalmente el estrés conlleva a un estado de inmunosupresión y de esa manera es difícil que el animal eh, responda desde el punto de vista inmunológico de una manera eficiente. Y también de repente enfermedades inmunodeficientes que de repente... Profe, Sí, puedo hacer una pregunta. sí. Un veterinario me había dicho que tiene que ver el sistema inmunológico de los gatos con el tema que si le bañas o no. Porque yo le mandé a bañar a mi gato y hubo un tiempo que tenía como una, no sé si alergia o tenía así una zona donde tenía así una leve alopecia hasta que se llegó a pelar y ya se veía tipo no sé si la segunda capa de la piel por ahí ya se veía, estaba muy fea la herida. Ujú. Y después me dijeron que le ponga tipo, no me dijeron el Dermomax en sí, pero que tenía que intentar que la herida esté lo más seca posible, que no se tenía que lamer y qué sé yo. Y después nomás yo consulté en otro lado, ¿verdad? No con un especialista, pero con otro veterinario que no es veterinario de mi gato. Y me dijo que puede ser que yo estoy perjudicando el sistema inmune de mi gato si yo le baño demasiado. ¿Qué tiene que ver eso con...? Ahora porque estás hablando Los de la factores estresantes. inmunodepresión, nomás me acordé de eso. Sí, sí. Bueno, existen diversas teorías, ¿verdad? Con respecto a eso. Muchas veces, yo por ejemplo, muchas veces me voy por el lado lógico, vamos a decir, o el sentido común, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa también muchas veces en nosotros? ¿Qué hacemos, ¿verdad? Con nuestras mascotas? Ellos tienen, vamos a decir, comportamientos e instintos, ¿verdad? De especie, ¿verdad? Entonces, si partimos, vamos a decir, de la lógica o del sentido común, nosotros todos sabemos que los gatos, vamos a decir, en estado natural, ellos no se bañan, ¿verdad? Incluso, ustedes saben que ellos se acicalan, se lamen y así ellos se higienizan, ¿verdad? Y normalmente a los gatos todos sabemos que a la gran mayoría no quieren saber nada del agua, ¿verdad? No les gusta. Eh, y es así que yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo siempre fui perruno, por ejemplo.
Y sin embargo, hace 1 año y medio que tengo una gata, ¿verdad? Por pedido acá de mi hijo, ¿verdad? Empezamos con una gata y después vino un perro, ¿verdad? Pero como yo no estaba acostumbrado al manejo de los gatos, justamente al principio preguntaba si no se tenía que bañar, incluso cuando le llevé para aplicarse la vacuna, uno de repente estudia o las cosas teóricas como que de repente repite, pero a la hora sí de la vida real, de la práctica, es como que uno se encuentra con otra situación, ¿verdad? Entonces ahí justamente el veterinario a mí me había dicho, un colega, era un amigo mío que se dedica a clínica, me dijo que no es conveniente, sobre todo si se le va a vacunar, porque eso le genera el estrés al gato. Entonces, obviamente no va a levantar buena cantidad de cuerpo si está en esa situación. Y por otro lado, con respecto al baño, yo soy de la teoría también de que no hay que exagerar mucho con los baños, tanto en perros como en gatos, eh, porque ustedes saben bien que eh, incluso nosotros, los humanos, ¿verdad? Y sobre todo los animales, tienen una flora microbiana, bacteriana banal, ¿verdad? Que vive, vamos a decir, en forma armónica con nuestro organismo. Y si nosotros de repente alteramos esa microflora banal, porque le aplicamos, por ejemplo, ciertos productos como, qué sé yo, cierto tipo de jabones o de shampoo o de perfumes, le puede afectar a la microflora banal, entonces pueden acudir otros microorganismos, pueden colonizar la piel y muchas veces esos microorganismos pueden ser patógenos y ahí se produce, ¿verdad? La, esas infecciones que vos citas. Entonces, sí, yo estoy un poco de acuerdo con eso también, ¿verdad? Pero como te dije, son teorías, algunas la defienden, otros no, pero que creo que al final y a cabo uno tiene que ver también cómo responde y cuál es la susceptibilidad de cada individuo o en este caso de su mascota, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir, vamos a decir, desde mi humilde posición. Bueno, gracias, profe. Y Yo decirte, por quería saber ejemplo, decirte, por nomás. ejemplo, también que yo, por ejemplo, a mi gato, a mi gata, ¿verdad? Que se llama Negra, no le baño. Ella sola se higieniza. Y está súper bien. Claro, yo Su pelo nomás brilla, le tengo nunca se necesidad de enfermó. bañar a mi gato. Porque tiene patitas blancas y me molesta ver así medio sucio. Y por eso nomás, no, es que le baño todos en la semana. Y limpiarle con una 1 o 2 veces al mes le limpiarle la baño, patita con una porque ya la toallita acostumbré. húmeda. Vamos a hacer el intento, profe. Gracias. Bueno, ok. Después están los factores endógenos, ¿verdad? Que corresponden, vamos a decir, al estado del animal en sí, ¿verdad? Del receptor de la vacuna. Y normalmente hablamos acá del estado nutricional, sobre todo del animal, ¿verdad? No es lo mismo un animal bien nutrido, ¿verdad? Sano, que un animal, por ejemplo, que esté desnutrido y que tenga carencia de minerales, vitaminas, energía y proteínas. O un animal que se encuentre con una parasitosis extrema, por ejemplo, obviamente ese animal va a tener una inmunosupresión y no va a responder de la misma manera a una vacunación que un animal que se encuentre en buen estado, en buen cuidado y con una nutrición adecuada. Lo mismo los factores estresantes que estuvimos hablando y acá se ve mejor para que ustedes puedan conceptualizar y puedan imaginarse mejor. eh, Pónganse, vamos a decir, en el lugar de un bovino que en un día, por ejemplo, le tiramos a la pileta para desparasitarle, después, por ejemplo, le aplicamos un antiparasitario y finalmente, por ejemplo, le hacemos una marcación a fuego, por ejemplo. Ese animal va a estar súper estresado, ¿verdad? Y no es la situación y la condición ideal, ¿verdad? Para que reciba una vacuna. Sin embargo, si nosotros
vamos a aplicar, por ejemplo, una vacunación, como por ejemplo la vacunación contra aftosa, le metemos en la manga y solamente le aplicamos la vacuna, entonces creo que eso va a ser un manejo mucho mejor para la situación, ¿verdad? Lo mismo los traumatismos y los transportes muy prolongados, ¿verdad? Y después tenemos los efectos adversos también que de repente pueden tener una vacuna, como por ejemplo son las reacciones anafilácticas o alérgicas que puede producir la aplicación de una vacuna, que se puede traducir, por ejemplo, en erupciones o, vamos a decir, lesiones cutáneas como vesículas y otros. Puede producirse algo similar, pero un poco más grave de lo que le pasó a tu gato o a tu gata, que de repente en el sitio de aplicación, de repente si no desinfectamos bien la zona o utilizamos, por ejemplo, una aguja o una jeringa que no está estéril, podemos provocar verdaderas infecciones cutáneas. Y luego tenemos las vías o ruta de administración, ¿verdad? Determinan a qué órgano linfoide irá a parar el antígeno, el principio activo. Por vía oral se estimula sobre todo el tejido, vamos a decir, linfoide asociado a mucosas del tracto digestivo. Por vía parenteral, por ejemplo, por la vía intravenosa, el antígeno podrá quedar retenido en el vaso. Intradérmica, subcutánea, donde el antígeno generalmente termina en un ganglio linfático regional, intramuscular, intraperitoneal y otros. Cuando hablamos también de las vacunas y sobre todo de ciertas sustancias que se utilizan, y sobre todo en vacunas inactivadas, pero ahora hablamos de los adyuvantes o coadyuvantes. Y los adyuvantes no son otra cosa más que sustancias que cuando se mezclan con un antígeno y se inyectan con él, aumentan la capacidad de estimular, vamos a decir, al sistema inmunológico. Algunos ayudantes y su mecanismo de acción, por ejemplo, puede ser la alúmina, que son sales insolubles de sulfato alumínico potásico, actúan y pueden actuar mediante varios mecanismos. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de ellos? Por ejemplo, es que estos ayudantes hacen que precipite el antígeno, entonces se quedan todos juntos, precipitados, y se va liberando el antígeno lentamente, con lo que se suministra un estímulo que es persistente a lo largo del tiempo para que el sistema inmunológico durante mucho tiempo entonces produzca anticuerpos. Entonces el antígeno precipitado tiene mayor tamaño, por lo que puede ser fagocitado más fácilmente y al ser fagocitados estos antígenos, al producirse esa digestión intracelular dentro de los macrófagos, entonces finalmente esas estructuras del antígeno finalmente son utilizados por estos macrófagos que pueden actuar también como células presentadoras de antígenos para ir a presentar ese antígeno a, por ejemplo, los linfocitos B para que estos se multipliquen y produzcan gran cantidad de anticuerpos, o a los linfocitos T para que estos se repliquen y estimular así la inmunidad celular. Tenemos también ayudantes de Freud, que existen dos tipos. Uno es el ayudante incompleto de Freud, que consiste en una solución acuosa con el antígeno, junto con un aceite mineral y un agente dispersante. Por ejemplo, el manoleato. Y el ayudante completo de Freud es como el incompleto, pero se le puede incorporar incluso suspensión de otros agentes bacterianos, por ejemplo, como el Mycobacterium, que están inactivados o muertos por el calor, de manera a aumentar la masa de ese antígeno. Entonces, ¿cuáles son los objetivos finalmente de los ayudantes? Es aumentar la inmunogenicidad, disminuir el número de inoculaciones y la dosis también de los inmunógenos. Entonces, de manera tal, como los ayudantes generalmente se utilizan en vacunas inactivadas, es evitar que se tenga que producir 3 o 4 refuerzos. Entonces, si se puede solamente aplicar un refuerzo, entonces eso sería, por ejemplo, un objetivo o una finalidad, pero del ayudante. Y su uso acompaña sustratos inactivos, preparaciones para hiperinmunización y aumenta la respuesta inmune contra microorganismos de vía intracelular.
Otro ejemplo de ayudantes son las sales de aluminio, como el hidróxido de fosfato de aluminio, sustancias oleosas, como por ejemplo el freo incompleto y el freo completo que estuvimos ya describiendo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí un ratito, chicos. Tenemos unos 10 minutitos y después finalmente vamos a terminar con lo que es los sueros inmunológicos. 10 minutitos. Continuamos, chicos. ¿Me siguen? Bueno, en cuanto a la sueroterapia, ¿verdad? Es un tipo de inmunización pasiva. ¿Y por qué pasiva? Porque los sueros hiperinmunes, al ser inoculados a un animal o a una persona en este caso, esos sueros tienen dentro de sí anticuerpos que están preformados en otro ser vivo, en otro animal. Entonces, es por eso que se trata de una inmunización pasiva. Entonces, consiste en la administración de sueros con anticuerpos extraídos de humanos o animales que han estado en contacto con un determinado agente patógeno. Es un tratamiento terapéutico curativo y que es útil a corto plazo cuando el individuo está padeciendo de una enfermedad. Entonces, aquí también hay una diferencia ya con lo que es una vacuna, porque una vacuna es más bien una medida preventiva y sin embargo una sueroterapia, cuando se utiliza estos sueros hiperinmunes, entonces tiene más bien una aplicación terapéutica, curativa y que tiene su efecto en el momento, a corto plazo. No proporciona inmunización, pues no fabrican linfocitos de memoria. Claro, porque volvemos a repetir, cuando se aplica un suero hiperinmune, entonces se aplican ya anticuerpos preformados en otros animales que se aplican a un receptor y esos anticuerpos funcionan solamente por un corto tiempo hasta que neutralizan todos los antígenos, por ejemplo, contra los cuales se está combatiendo. Y como no estimula al sistema inmunológico del animal receptor para que éste produzca sus propios anticuerpos, entonces por supuesto no se produce una memoria inmunológica. Y los ejemplos de los sueros que son aplicados para paliar ciertas enfermedades, por ejemplo, el tétano, el botulismo y los famosos sueros antiofídicos, por ejemplo, de serpientes, que generalmente son extraídos, por ejemplo, de caballos, o el suero que se usa contra la rabia, por ejemplo. Y cuando hablamos de la rabia es un típico ejemplo de utilización de sueros hiperinmunes que vamos a dar el ejemplo a continuación. Entonces los sueros, la denominación de suero incluye los preparados biológicos que contienen anticuerpos y cuya administración por vía parenteral produce una inmunidad adquirida pasiva frente a determinadas enfermedades infecciosas. Se obtiene a partir del hombre o de un animal que ha adquirido la inmunidad, ya sea espontáneamente por infecciones, que pueden ser clínicas o inaparentes, o artificialmente por inmunización. La administración de suero se caracteriza en que, a diferencia de la vacunación, la inmunidad provocada es de una aparición inmediata. Su efecto es inmediato, es rápido, es menos intensa y por supuesto es poco duradera. Pero estas características, los sueros se emplean en la prevención a corto plazo y además en el tratamiento de enfermedades infecciosas, sobre todo en el tratamiento, especialmente en situaciones de urgencia cuando no hay tiempo suficiente para producir una inmunización activa. Entonces, esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando aplicamos, por ejemplo, un suero antirrábico, por ejemplo, o un suero antiofídico a personas o animales que hayan sido mordidas, por ejemplo, por una serpiente venenosa. Vamos al caso de los sueros antiofídicos.
nosotros sabemos, los sueros antibiofílicos se aplican en el momento y rápidamente porque, o si no, incluso hay algunas personas susceptibles o personas, por ejemplo, o animales susceptibles o que tienen, o que son alérgicos, por ejemplo, que si nosotros no aplicamos rápidamente ese suero antibiofílico que contiene los anticuerpos contra las toxinas del veneno, por ejemplo, de esa serpiente, entonces, si eso no actúa rápidamente y lo neutraliza, entonces el animal o la persona puede morir por un shock anafiláctico, un paro cardiorrespiratorio. Entonces la respuesta es rápida, urgente, ¿verdad? Pero una vez que eso haya tenido su efecto, eh, el animal no es que queda inmune contra la toxina, contra el veneno de esa serpiente, sino que eh, luego, pasado el tiempo, si es mordido otra vez, puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no se generó una memoria inmunológica. Y en el caso de la rabia, ustedes saben que nosotros, los profesionales que estamos en contacto con los animales, o incluso los mismos animales que son susceptibles a contraer la rabia, entonces, en el caso de los humanos, por ejemplo, entonces nos aplicamos vacunas. ¿Cómo para qué? Desde el punto de vista preventivo, para que nuestro sistema inmunológico entonces produzca sus propios anticuerpos y su memoria inmunológica de manera tal a que quedemos inmunizados en cierta manera. Entonces, cuando tenemos un accidente, nos muerde un perro o algo así, y nosotros no sabemos si es un perro rabioso o no, entonces de por sí nuestro sistema inmunológico allí puede reaccionar y generar una respuesta inmunológica que nos puede proteger contra la forma grave de la enfermedad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona que nunca ha recibido una vacuna antirrábica preventiva, de repente es mordida por un animal salvaje, por ejemplo, vamos a poner un mono o un cuatí, por ejemplo, y le muerde, por ejemplo, en la cara, por ejemplo, ya cerca de la cabeza, y de repente la persona esta dejó pasar un cierto tiempo, no le dio importancia y no se aplicó otra vez la vacuna preventiva que de repente se aplica en estos casos. Entonces, ahí ya no hay tiempo para aplicar una vacuna y esperar meses para que levante anticuerpos. Entonces, ahí sí se aplica el suero hiperinmune que contiene anticuerpos contra la rabia que fueron extraídos de animales del laboratorio, por ejemplo, y allí entonces tiene un efecto más rápido terapéutico y se puede evitar que, vamos a decir, el virus produzca la forma grave de la enfermedad. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende entonces la diferencia entre lo que es un suero hiperinmune y una vacuna? Bueno, entonces la clasificación de los sueros se pueden dividir en sueros de origen animal o heterólogos y sueros de origen humano u homólogos. Las inmunoglobulinas son las más importantes y los sueros a su vez pueden asociarse con las vacunas, lo cual constituye la serovacunación. Los sueros heterólogos son los sueros preparados por inmunización activa de animales jóvenes de gran talla, como por ejemplo los caballos, con antígenos específicos asociados con ayudantes y siguiendo pautas determinadas para obtener un elevado título de anticuerpos. O sea, una hiperinmunización del cual se sacan entonces los sueros hiperinmunes. Según se obtengan por inmunización frente a microorganismos o sus exotoxinas, se dividen en sueros antimicrobianos y sueros antitóxicos. Los sueros antimicrobianos son sueros de animales inmunizados frente a bacterias o virus por la administración, por ejemplo, de vacunas atenuadas, inactivas o antígenos purificados. Aparte del suero antirrábico para la profilaxis de las mordeduras graves, estos sueros generalmente ya no se emplean. Entonces, prácticamente lo único que se emplea es el suero antirrábico. Los sueros antitóxicos son sueros animales inmunizados frente a exotoxinas o por inoculación del toxoide correspondiente. Y los sueros homólogos e inmunoglobulinas son sueros humanos o sus fracciones obtenidas personas cuyo suero contiene anticuerpos por
ya sea por inmunización o por haber sido infectados con la infección natural. Presenta la ventaja de no producir reacciones de hipersensibilidad y conferir una inmunidad pasiva de mayor duración, pues se administran proteínas de la misma especie. Los sueros totales de animales inmunizados o de convalecientes ya no se utilizan. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, chicos, por el día.